Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy vamos a continuar con esta serie titulada Espiritualidad Cuántica. Hoy día aprenderemos que tenemos una mentalidad cuántica, tenemos una mente cuántica y que debemos usarla para enfrentar estos tiempos peligrosos. Hemos aprendido que con el descubrimiento de la física cuántica, el mundo está experimentando una revolución tecnológica. Recordemos que la física cuántica es el estudio de cosas tan pequeñas que no la podemos ver. No obstante, todo lo que vemos es hecho por estas partículas subatómicas. Por lo tanto, ahora sí ya podemos entender claramente lo que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí llamamos eso fe cuántica. De allí la necesidad de entender y practicar la espiritualidad cuántica para resistir todo ataque y acechanza del diablo. Recordemos que en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y escuche, y nada nuevo hay debajo del sol. Esto significa que ya Dios lo hizo todo y lo único que hace el hombre es descubrir lo que Dios ha hecho. Amén. Igualmente en el ámbito espiritual, como creyentes, Dios nos está revelando los secretos escondidos del reino de Dios en forma progresiva. Por lo cual debemos tener en cuenta algo que sabemos, pero hoy día lo vamos a analizar más profundamente. Al nacer de nuevo, pasamos de lo terrenal a lo espiritual. Pasamos de muerte a vida, tal como dice el libro de Efesios, capítulo 2, del 4 al 5, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, escuche, muertos en pecados. Entonces, ante los ojos de Dios estábamos muertos. Y dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Entienda lo siguiente: sin vida espiritual estamos muertos delante de los ojos de Dios. Y por lo tanto no podemos recibir nada de Él. Porque desconocemos totalmente sus leyes y principios que están establecidos en su palabra, es decir, la Biblia, y que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos comprenderla. El mismo apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, 17 al 19, según la versión viviente: con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Escuche, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron su corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Recordemos lo que Dios le dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén. En Génesis 2, del 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, es un mandamiento, diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y escuche, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si Dios les advirtió a Adán y Eva que si comían de ese fruto prohibido, morirían. Pero todos sabemos que Adán y Eva comieron de ese fruto, pero aparentemente no murieron físicamente, pero espiritualmente sí murieron. ¿Y eso qué significaba? Que se desconectaron de Dios. Pongamos un ejemplo práctico. Si usted se compra una computadora o una laptop y la enciende, ambas van a estar muy limitadas si no cuenta con Internet. ¿Y qué es el Internet? Es la red de computadoras interconectadas entre sí a nivel mundial, que utilizan un lenguaje común para la comunicación entre los dispositivos, logrando un intercambio de información. Entonces, es una gran red que tiene una fuente y por eso fluye de ida y vuelta las comunicaciones. Por ello el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 2, 14 al 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿Quién les instruirá? ¿Quién le enseñará? Pero escuche lo que dice Pablo, mas nosotros, usted y yo que me está viendo, tenemos la mente de Cristo. Ahora, es interesante que quien enseña todo esto es el apóstol Pablo, quien antes de convertirse en cristiano se llamaba Saulo de Tarso. Y sepa usted que él era un perseguidor de la iglesia, ¿no? En Hechos 8, versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia de Cristo. Y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Su odio por los cristianos era tan fuerte que pidió cartas al sumo sacerdote para ir a la sinagoga de Damasco y meter presos a los creyentes de allí y traerlos a Jerusalén. ¿Qué pasaba con Saulo de Tarso? ¿Amaba a Dios? Sí, amaba a Dios, pero él no era un hombre espiritual, era un hombre terrenal. Su mente estaba oscurecida, alejada de Dios. Todo eso aconteció así hasta que un día tuvo un encuentro espiritual, tuvo un encuentro cuántico con el Señor Jesucristo. Y recordemos el testimonio de Saulo de Tarso, hoy llamado Pablo. En Hechos 9, del 3 al 9 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hermanos, dice que ese resplandor fue más fuerte que el sol al mediodía. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento Saulo de Tarso se humilla, no sabe que esta voz viene de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Por qué no veían a nadie? Porque era un encuentro cuántico. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Saulo, tras ese resplandor, quedó ciego. Y así está todo hombre, toda mujer que no conoce a Dios. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero ahí no termina la historia de Saulo de Tarso. Mira lo que va a ocurrir. Dice también en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está haciendo algo. ¿Qué cosa está haciendo? Él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y les pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Pero, hermanos, Dios nos llama a escudriñar las Santas Escrituras. ¿Qué ocurrió realmente con Saulo de Tarso? Saulo de Tarso tuvo un encuentro cuántico con Jesús. Estuvo ciego por un lapso de 3 días donde no comió ni bebió. Entendamos ahora cómo funciona la mente cuántica. Dios se conecta con un hombre llamado Ananías, que significa a quien Dios ha dado generosamente, y le pide que vaya a una dirección donde vive un tal Judas, y que allí, en esa casa, se encuentra Saulo de Tarso. ¿Y qué está haciendo Saulo de Tarso? Dice la Biblia que él está orando. Y hemos aprendido que la oración es el lenguaje cuántico. Quiere decir que Saulo de Tarso, al recibir a Jesucristo, entró a la red espiritual de Dios mediante una mente cuántica. Dios habla con Ananías. Mientras Saulo de Tarso, es decir, Pablo, dice la Biblia que él ve a Ananías en visión, ¿no? Porque recuerden que él estaba ciego, sus ojos físicos no podían ver. Hermanos, qué tremendo este pasaje de la Biblia, como un discípulo que no se conocía, no es muy conocido en el Nuevo Testamento, pero que fluía en comunicación con Dios. Incluso le dice, señores, es un perseguidor de la iglesia. Y Dios le contesta, Jesús le contesta,
no te preocupes porque instrumento útil Él es en mis manos. ¿Qué pasó después con Saulo de Tarso? En Hechos 9, del 17 al 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, obedeció al Señor. Y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, ahora ya lo trata de hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, seas lleno del poder de Dios. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Yo quiero que escuche bien esto. Este encuentro cuántico con Jesús le cambió la vida a Saulo de Tarso. Nunca más volvió a ser la misma persona. Se convirtió en el apóstol Pablo, quien ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento. Por eso él, habiendo tenido esta experiencia de un encuentro cuántico con Jesús, le dice al pueblo de Dios, le dice a la iglesia de Cristo, la necesidad de renovar nuestro entendimiento, que conozcamos la realidad cuántica, que entremos a la red de Dios con esta mente cuántica. Como está escrito en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no te conformes, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí vamos a escudriñar este pasaje de la Biblia. Esta palabra transformar en griego es metamorfo, que viene de metamorfosis, es decir, transformar algo en otra cosa, transfigurar. Entonces Dios dice que debemos sufrir una metamorfosis, una transformación. La siguiente palabra es renovación, renovar nuestro entendimiento. La palabra renovación en griego es anakainosis, que significa renovar, quitar o descorrer el velo que cubre algo. Es quitarse la venda que impide que resplandezca la luz del Evangelio a la gente incrédula. Esto significa que como consecuencia del pecado, la verdad fue oculta, por lo cual Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La siguiente palabra, la misma palabra renovación, pero ahora en hebreo, es hadash, que significa hacer como de nuevo algo, o volverlo a su estado original. Es reconstruir, rejuvenecer, reparar, restaurar, resurgir, revivir, reavivar, reverdecer. Como hemos enseñado antes, es tiempo de reverdecer. Lo contrario es estancarse, secarse, marchitarse, detenerse. Por eso es urgente, es vital que usemos la mente cuántica que Dios nos ha dado. Debemos entender lo siguiente: muchos cristianos, cuando vienen tiempos de prueba y es probada su fe, caen en un proceso de estancamiento espiritual, se produce rebelión en su corazón, caen en pecado, se vuelven infieles al Señor. Su mentalidad ya no es de victoria, sino de derrota, porque han perdido la fe y su testimonio deja mucho que desear. Debemos recordar que nuestra mente es el campo de batalla espiritual y es cuántico, por cuanto no podemos ver con nuestros ojos físicos a los espíritus malignos que nos atacan. En 2 Corintios 10, de 3 al 6, Pablo dijo: pues aunque andamos en la carne, mire lo que dice, no militamos según la carne. Nuestra lucha, y habla en términos militares, no es en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y si no son carnales, ¿qué son? Son espirituales. Dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? Fortalezas mentales, patrones de conducta, hermanos, del mundo y no de Dios, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo, toda soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos, dice, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entendamos que esta palabra fortaleza en griego es okoruma, que significa fortificar, defender vigorosamente, que encierra, guarda y protege lo que está dentro, aislándolo de lo que está fuera. Fortaleza mental entonces es cualquier patrón o idea que gobierna la mente de un individuo. Por eso las ideologías son tan peligrosas. Y esto hoy en día está ocurriendo delante de nuestros ojos. Recordemos lo que es el libro de Proverbios 23, versículo 7.
porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Según lo que piensa, así es. Hermanos míos, qué tremendo es eso. Es decir, se establecen fortalezas mentales que impiden que sea renovado su pensamiento. Por eso nuestro Señor Jesucristo procedió a renovar nuestra mente mediante la palabra de Dios, mediante el Evangelio, mediante las buenas nuevas. En Marcos 1, del 14 al 15, dice, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, metanoia, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta palabra arrepentíos en griego es metanoia, que significa cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Esto quiere decir que debemos cambiar nuestros pensamientos mundanos por los pensamientos de Dios y conectarnos a la red cuántica del Señor. ¿Qué significa esto? Si usted en su mente dice, no soy capaz de hacer esto, nunca lo hará. Si usted piensa que está enfermo, enfermo será. Si usted piensa que es un fracaso en la vida, así será. Si usted piensa que usted es débil, bueno, así será. Pero mire que la palabra de Dios dice todo lo contrario. Diga el débil, fuerte soy. Diga el triste, alegre estoy. Diga el enfermo, sano estoy. Si Dios cambia la forma de pensar. Por lo cual, hermanos, debemos usar, cuando estamos en pruebas, el lenguaje cuántico que hemos aprendido, que es la oración. Tal como está en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice, por nada estéis afanosos, por nada estés angustiado o angustiada, querida hermana, por nada estén ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? En toda oración, usando el lenguaje cuántico, oración y ruego, y después con acciones de gracia, dale gracias a Dios. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir algo extraordinario, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Miren cómo lo dice la Biblia amplificada, que, hermanos, cuando son conocidas nuestras peticiones delante de Dios, el Señor protegerá nuestros pensamientos y defenderá nuestra mente. Debemos conectarnos con Dios todo el tiempo, y Él nos va a defender de todo pensamiento que quiera entrar del maligno. Y sabemos que el diablo es un experto, un profesional sembrando cizaña, mas Dios levantará vallado contra sus mentiras. Usted pensará los pensamientos de Dios, los confesará y así obtendrá la victoria en Cristo. Y por ejemplo, si el diablo, usted está pasando por una enfermedad y el diablo te dice, escuchas interiormente, adentro de ti, morirás. Usted le contestará, escrito está, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. Rompa ese poder de los pensamientos negativos, declarando, confesando la poderosa palabra de Dios. Como dijo Pablo, creí por lo cual hablé. Crea y por lo cual de la abundancia del corazón habla la boca. Que su corazón esté lleno de la palabra del Señor. Usted puede declarar, soy más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Voy de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. La Biblia nos alerta de que debemos guardar nuestra mente. ¿No le ha pasado alguna vez que un pensamiento le ha venido y le ha causado temor o ansiedad? Son pensamientos extraños, son como una fuerza que vienen de afuera. ¿Por qué? Porque son pensamientos cuánticos, porque son espirituales, no lo podemos ver. Pero no permita que el diablo inunde su mente, sus pensamientos de basura. Reemplace esos pensamientos por la poderosa palabra de Dios. Y entonces vendrá paz a su corazón y a su mente. Recordemos una vez más que Pablo nos dice, tenemos la mente de Cristo, tenemos una mente cuántica, tenemos una mente que está conectada a la red espiritual de Dios. Y tal como Jesús hizo cuando fue tentado en el desierto por el diablo, dígale, escrito está, somos hijos del Dios viviente, así que no tememos mal alguno porque el Señor está con nosotros. Dios nos está revelando que ya la fuente está puesta, todo está listo
Solamente usted tiene que conectarse. La Biblia nos habla de muchos casos como hombres y mujeres oraban y se comunicaban directamente con Dios. Aprendieron el lenguaje cuántico, aprendieron a usar su mente cuántica. Yo te invito en este momento a hacer una oración, ese lenguaje cuántico para conectarnos con Dios y para que, querido hermano, hermana, se le abran esos sentidos espirituales. Puede usted abrir sus oídos y escuchar la voz del Señor, ser guiado por el Espíritu Santo. Incline su rostro, cierre sus ojos, oremos juntos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por la revelación. Todo velo se cae, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón por mis faltas, por mis rebeliones, por mi incredulidad, por mi desobediencia. Pero hoy vuelvo a ti, hoy me conecto contigo, Señor, y yo creo que Jesús vino a este mundo y como está escrito, Él predicó el evangelio del reino de Dios y predicó la verdad y por esa verdad fue a una cruz y en esa cruz su sangre fue derramada y por esa sangre bendita, esa sangre sin pecado, ahora todos mis pecados han sido borrados. Hoy he nacido de nuevo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Recibo tu Santo Espíritu, lléname de ti, Señor. Bienvenido Espíritu Santo. Y ahora ando a la luz de tu palabra, nunca más estaré ciego. Gracias, Dios mío. Y ahora andaré por esta carrera de la vida, no más solo, sino contigo. Y siempre permaneceré conectado, porque ahora sé que tengo una mente cuántica. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero terminar con este pasaje de la Biblia que está en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 15, según la versión viviente. Escuche bien, el sabio tiene hambre de conocimiento. La persona culta, la persona inteligente tiene hambre de encontrar y buscar la verdad, mientras que el necio se alimenta de basura. ¿Sabe usted que todos los medios de comunicación, todos los cines, las películas, la música, están llenas de basura, se han apartado de Dios? Pero el Señor está enviando su palabra para que la iglesia permanezca firme hasta el final. Bendito sea Dios. Una vez más le pido que entre a nuestra plataforma de YouTube, de Facebook, comente este mensaje, compártalo con personas que no conocen al Señor y siga apoyando económicamente nuestro ministerio para seguir anunciando el Evangelio de Cristo. Dios le bendiga ricamente. Bendiciones.